chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de roleplay. Este vídeo es para Mel, va dedicado a ella porque fue la ganadora del último sorteo y de paso fue su cumpleaños hace poco. Así que este es un regalo doble. Y para el resto, si os interesan los vídeos personalizados, con los triggers que más os gustan, con una pequeña dedicatoria al inicio, podéis entrar en el apartado de miembros del canal que está en la descripción del vídeo, y todos los meses os haría un vídeo de este estilo a vosotros. Sin más preámbulos, empezamos. Pase, pase. ¿Ha venido por el examen de nervios craneales? Sí, es usted. Vale, perfecto. Pues quiero que se siente. Quiero que me diga su nombre. De acuerdo. Voy a tomar unos pequeños apuntes. Vale. Dígame sus apellidos también. Y su edad. Vale. De acuerdo. ¿Se ha hecho algún examen de este estilo en los últimos años? No. De acuerdo. ¿A qué se debe que vaya a hacerse el examen de nervios? Tuvo un problema hace unos días y se lo recomendó su médico. De acuerdo. Pues quiero que se relaje. Quiero que se tome esta prueba como algo divertido, que no apure sus respuestas. No hay prisa. ¿Está usted de acuerdo en que vayamos poco a poco, verdad? Claro que sí. Pues lo primero que le voy a pedir es que intente recordar una palabra que le voy a decir ahora. Al final de la prueba me la va a tener que repetir. A ver qué tal va su memoria. La palabra es felicidades. ¿De acuerdo? Trate de recordarla. Felicidades. Vale. Lo voy a examinar. Los ojos un poco. Mire hacia ese lado. Vale. Mira hacia ese otro lado. Bien. Mire para arriba. Y ahora para abajo. Bien. La prueba de nervios craneales consiste en varias pruebas, una para cada sentido. Vamos a comenzar con el tacto. Le voy a dar pequeños golpeteos en los hombros y me va a tener que decir de qué lado recibe el tacto, de qué lado recibe los golpeteos, ¿vale? Y vamos a empezar por este lado. Muy bien. Y ahora por este. ¿Nota algo extraño? ¿Alguna pérdida de tacto a lo largo de la extremidad? No. Muy bien. Vamos con el otro. ¿Todo correcto? Perfecto. Deme sus manos. La punta de los dedos. Cada una de las falanges. Flexione la mano. Muy bien. La otra. Puede hacer fuerza, puede apretar la mano. Muy bien. De acuerdo. Le voy a tocar la oreja con este lápiz y quiero que me diga si lo nota. Muy bien. Por el otro lado. De acuerdo. De acuerdo, perfecto. Por lo pronto todo va correcto, así que podemos decir que lleva un 10. Vamos a pasar a al siguiente sentido, que va a ser el oído. Tengo por aquí unos objetos, unas botellitas y algunas otras cosas, y quiero que los escuche atentamente
trate de quedarse con la frecuencia que emiten, porque más tarde le voy a pedir que trate de reconocer qué objeto emite el sonido. Algo parecido a la prueba de la palabra del inicio, pero con sonidos. ¿De acuerdo? Podemos decir que esta botellita hace un sonido denso, agradable. ¿Lo tiene? Sí. Venga, siguiente. Tenemos por aquí un cristal con un líquido en su interior. Que hace un sonido, un burbujeo muy interesante. Muy bien, muy bien. ¿Lo tiene? Sí. De acuerdo. Pues pasamos con el siguiente. Esta es mi cartera. Es una cartera de cuero. Bastante vieja, la verdad. Puedes reconocer el golpeteo. Muy bien. Por si tiene alguna duda, cuando le pregunte qué objeto es el que produce el sonido, por lo pronto usted va a tener que decir, en el primer caso, botella, botellita. En el segundo, cristal. Y en este, pues, cartera. Ahí puedo escuchar que tengo unas cuantas monedas. Eso quizá le da pista. Muy bien. Siguiente. El ratón de mi portátil. Hace un sonido también bastante agradable. Debo decir, de hecho, que lo compré por eso. Lo compré porque normalmente el sonido de los clics de los ratones me pone bastante nervioso, pero este no. Este es como bastante grave, bastante pausado. Salvo el de la ruedita. El de la ruedita sí que es más fuerte. ¿Lo tiene? Muy bien. Siguiente es este lápiz. Que hace un sonido de madera. Es de madera.
De acuerdo. Por último, tenemos el teclado. Que ya tiene algunos números y algunas letras borradas de tanto uso, de estar aquí todos los días trabajando. Mira, voy a escribir su nombre. Mel. Y su edad. De acuerdo. ¿Lo tiene? Este lo he escuchado mucho. Antes de proseguir con la prueba, le quiero hacer un par de preguntas. ¿Ha notado algún problema visual? ¿Ha notado vista cansada, objetos borrosos o que se desdoblan, se duplican? ¿Algún problema de este estilo? No. Perfecto. Son muy buenas noticias. Vamos a ir con la siguiente prueba, ¿de acuerdo? Vamos a volver a la botellita esta porque voy a querer que lo huela. Voy a querer que huela el contenido y me diga a qué huele. Y respire hondo. Huele intenso, tenga cuidado. ¿A qué le huele? Huele a menta. Muy bien, de acuerdo. Voy a ir a por otra botellita. ¿A qué le huele esta? Le huele a fresa. Muy bien. El olor de fresa artificial que nada tiene que ver con las fresas de verdad, pero bueno. Un poquito de agua. ¿A qué le huele? Le huele a vainilla. Muy bien. Esta es perfume para niños. Pero como lo utilizo tanto en estas pruebas, lo he tenido que meter en este spray. Le quería contar que en el día de ayer me pasó algo muy interesante. Algo de lo que en realidad no debería reírme, pero es que, bueno, a veces uno no puede evitarlo. Le estaba haciendo esta misma prueba, la del olfato, a un hombre y resulta que tenía el olfato alterado. Sus nervios craneales no percibían bien los olores, los confundían. Entonces, cuando le mostraba un olor, por ejemplo, el de vainilla, él olía algo que nada tiene que ver. Y ese olor puede ser algo, bueno, puede ser algo malo. Por ejemplo, yo le daba a oler la vainilla y el hombre olía a excrementos. ¿De acuerdo? Entonces ponía unos gestos y unas facciones, una cara que eran muy, bueno, propios de alguien que está oliendo algo súper desagradable. Por suerte, al hombre fuera de esto no le pasa nada más, ¿vale? Es algo que tiene su punto bueno y su punto malo, porque a veces cuando huele algo que es muy desagradable, como podría ser, pues eso, un excremento de verdad, el hombre huele algo que huele muy bien. O sea, puede que se hayan invertido los olores, ¿no?
la vainilla le huele a excremento y los excrementos le huelen a vainilla. Y así con todos los olores. Un plato de comida le puede oler a... no lo sé. A suciedad, a... no sé, a cloro, a piscina, por ejemplo. Y luego la piscina le puede oler a una comida. Le puede oler a, no sé, a macarrones. Es muy curioso, la verdad. La mente es capaz de muchas cosas. Vamos a ir con la prueba visual. Va a tener que seguir uno de estos bolis, el que yo le diga, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el rojo. Quiero que siga al bolígrafo rojo y que ignore el bolígrafo azul. Así que haga lo posible por ignorar el bolígrafo azul. Ignore el bolígrafo azul. Siga al rojo. Siga al rojo. Siga al rojo. Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Sígalo. Dígame cuando escapa de su campo de visión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora lo mismo, pero va a tener que seguir el bolígrafo azul. Siga el bolígrafo azul. Ignore el rojo. Ignore el rojo. De acuerdo. Muy bien. Avísame cuando salga de su campo de visión. De acuerdo. De acuerdo. Ahora quiero que mire mi nariz. Que solo mire mi nariz y que ignore los dos bolígrafos. Muy bien, muy bien. Ignore los bolígrafos. Mire mi nariz. Perfecto. Perfecto. Por lo pronto tenemos la prueba de la vista, el tacto y el olfato, todo correcto. Puedo preguntar si ha notado sabores extraños a la hora de comer, sabores que no coinciden o cosas así. No, de acuerdo. Es simplemente por saltarnos esa parte de la prueba porque, bueno, me fío de usted. ¿Sí? Vale. Quiero hacer un poquito de tiempo para finalizar con la prueba auditiva. Así que le voy a contar una cosa. Y es que, como le decía antes, la mente es muy curiosa. El cerebro es muy extraño, es muy complejo. Y a veces los sentidos pueden, confundirse, pueden mezclarse, incluso de maneras que parecen imposibles. Y es que existe una peculiaridad de ciertas personas que se llama sinestesia. No sé si usted lo conoce. La sinestesia es un trastorno de la mente del individuo que le hace mezclar sentidos. Me explico. Usted, por ejemplo, podría ver un número y para usted solo es un número, ¿no? Usted ve el número 2 y solo ve eso. No le sugiere nada más, no le provoca nada. Pero hay ciertas personas que ven el número 2 y notan, verdaderamente sienten un sabor en su boca. Es curioso, pero sucede. Hay otras personas que ven a una persona, ven a un amigo, a un desconocido incluso, y ese desconocido
les hace sentir, no se lo imaginan, ¿de acuerdo? Realmente sienten sensaciones. Pueden ser un sabor, puede ser un olor. Yo he conocido personas con sinestesia por mi trabajo y la última chica que conocí con este rasgo le ocurría lo que he mencionado, que veía personas y las relacionaba con sabores. Entonces había personas que le evocaban sabores placenteros o de su gusto, ¿no? Como puede ser el chocolate, la almendra, cualquier cosa, ¿vale? Y otras personas que le evocaban sabores desagradables. Césped, quizá alguna fruta que no le gusta, quizá alguna verdura que no le gusta, incluso cosas que no son comida, tierra, cosas así. Y bueno, por curiosidad, me dijo que yo le sabía melón. Y nada más, después de esta pequeña anécdota, vamos a terminar con la prueba auditiva. Ahora sí ha pasado el tiempo suficiente para que haya podido olvidar, entre comillas, los sonidos. Así que será un esfuerzo extra para su mente. Quiero que cierre los ojos. Tiene que intentar reconocerlo únicamente por el sonido. Así que cierre los ojos. Hágame el favor. Cierre los ojos y vamos a empezar. ¿Lo reconoce? Sí. Perfecto. Perfecto. Es el ratón. Muy bien. Siguiente. Cierre los ojos. Una trampa. ¿Le suena? ¿Me puede decir su nombre? Cristal. El cristal. Muy bien. Muy bien. Correcto. ¿Le suena? Pero no acaba de reconocer qué es. ¿Le puedo dar un poquito más de tiempo? Bien, bien. Pasamos al siguiente. Cierre los ojos. De acuerdo. De acuerdo. Le veo la cara que le está costando. Tal vez esto le ayude. Muy bien, es mi cartera. Es mi cartera. Siguiente. Muy bien. La botellita. El primer objeto. Bien. Cierre los ojos. Una trampa. El teclado. Correcto. Perfecto. Eso sería todo. Solo me falta una única cosa. Me tiene que decir la palabra que le he dicho que recuerde al inicio de esta sesión. ¿La reconoce? ¿La recuerda? Felicidades. Muy bien. Pues nada, está todo correcto. Espero que se le haya pasado los nervios, que se haya relajado.
a lo largo de la prueba. Como ha visto, no ha sido para tanto. No hay que tenerle miedo a los médicos. Y nada, espero que esté bien, espero que disfrute el verano. Venga, adiós.